En la definición de la ergonomía, nosotros tenemos que entender que siempre, o ya lo habían visto con muchos de los autores, nos están mencionando que es esa relación entre el hombre, la máquina y el entorno. Lo que estamos buscando es adaptar las condiciones de trabajo a las capacidades y limitaciones de las personas. Por supuesto, eso implica que tendremos que conocer esas limitaciones de las personas, o esas capacidades de las personas, o esos tamaños que tienen las personas. Uno de esos estudios iniciales que hacemos para el conocimiento del ítem persona son los estudios antropométricos. Esos estudios de antropometría nos permiten mirar esas diferencias cualitativas que tiene el cuerpo humano, y miramos como referencia las estructuras anatómicas. También podemos mirarlo desde la perspectiva estructural del cuerpo humano. Quiere decir que en muchos de los estudios antropométricos tendremos que identificar puntos fijos del cuerpo humano para poder tomar medidas o dimensiones y saber este hombre cuánto mide, a partir de dónde, cuáles son sus alcances. Y bien, el resultado de los estudios antropométricos me permitirán llevarme a una adaptación dimensional de los objetos con relación al tamaño de esas personas. Otro elemento que comenzamos a estudiar para conocer a esa persona o ese hombre está en los estudios biomecánicos. Esos estudios biomecánicos lo que me permiten es aplicar leyes de la mecánica a las estructuras del aparato locomotor, que está conformado por los huesos, los tendones, los músculos, las articulaciones, y me permiten ver elementos que en la física serían todo el problema mecánico, hacer los análisis de fuerza, en dónde se encuentran las palancas, qué músculo actúa sobre cuál es el movimiento de rotación de una articulación. En fin, los estudios biomecánicos me ayudan entonces a entender no solamente cuánto mide la persona, sino cómo se mueve esa persona. Esos estudios de movimiento de las personas me permiten llegar a conclusiones como poder entender cuáles son las posturas que adoptan. Muchos de los elementos que nosotros vamos a encontrar en los análisis tienen que ver con las posturas. Esos estudios biomecánicos y antropométricos me permiten también encontrar cuáles son esas limitaciones en el manejo de cargas o de pesos. ¿Cuándo puedo aplicar un peso sobre el cuerpo humano? ¿Hasta dónde puede el cuerpo aguantarlo o no, dependiendo de su desarrollo muscular, de su desarrollo musculoesquelético? Y por supuesto, cuando tenemos repetición de movimientos, estos estudios biomecánicos me permiten mirar si las actividades van a una velocidad que supera las capacidades del cuerpo humano, y a partir de esa repetición se están generando problemas que tienen que ver con el desgaste muscular por repetición. En el análisis de los hombres también tendremos que mirar cuáles son las condiciones mentales. Esas condiciones mentales tendremos que analizarla a partir de esas relaciones psicosociales. Son esas condiciones sociales en las que se encuentra la persona. Son relaciones que tienen que ver con la recreación, la familia, las relaciones con otras personas, el nivel educativo en el que se encuentra, la carga mental a la cual lo sometemos en el trabajo. Sea por lo alto o por lo bajo, podremos tener trabajos o actividades que requieren una muy alta concentración, que generan un desgaste, por supuesto, mental. O lo contrario, procesos que requieren tan baja calidad de trabajo mental que nos centramos en los procesos de monotonía y hace que la persona pierda el control de lo que está haciendo. Los niveles de educación pueden ser otro de los factores importantes en el análisis de las personas, ¿no? Es diferente tener alguien sin una educación en particular con alguien con mucha educación. ¿Bien? Claro, esperamos que cada persona, dependiendo de sus niveles de conocimiento, desarrolle actividades para el nivel en el que se encuentra. Cuando los cambiamos de nivel, podemos tener o personas que están subvaloradas en el trabajo o sobrevaloradas en el trabajo, dependiendo de sus cualificaciones personales.
Ya vemos que cuando estamos desarrollando o mirando los equipos o las herramientas, tendremos que ver si esas máquinas o esos equipos son elementos que utilicen sistemas sencillos o sistemas complejos. Hoy podemos tener elementos muy sencillos. Bueno, estos sistemas han ido evolucionando en el tiempo, quiere decir que cosas que anteriormente podían ser complejas, hoy para nosotros son sencillas. Y esos cambios nos los da, por ejemplo, los cambios tecnológicos. Es así como, por ejemplo, los mandos y los controles que tiene un objeto han logrado tener evolución. Miremos algo tan simple como un teléfono. ¿Qué se requería en los inicios de la telefonía, por decirlo de alguna manera? Los primeros teléfonos solo tenían un auricular y un micrófono y ya. Y tú tenías que pedir la llamada a alguien. Después ese sistema evoluciona y ya tenemos un dial con números. Y no, todo nuestro sistema de control de ese tiene que ver solamente con un manejo de un número, no más, y un dial de números. Después pasamos a los botones. ¿Listo? Pero, ¿qué tenemos hoy? Que hoy pasamos de eso y no lo hemos abandonado desde hace muy poco tiempo. Aún tenemos teléfonos que utilizan botones. Pero hemos pasado a pantallas. Y esos mandos y esos controles pasan de ser elementos fijos, físicos, de oprimir, a elementos virtuales. Entonces hoy tenemos botones virtuales, elementos que cambian de tamaño, que cambian de forma, que cambian de color, que se mueven con un simple toque o que puede que ni siquiera requieran ser tocados para poderse activar, que es lo que sucede con nuestros teléfonos de hoy. Entonces esos mandos y controles pueden cambiar en el tiempo. Algo que era muy simple antes, ahora ya no se utiliza, o alguien que parecía muy complejo anteriormente, ahora para nosotros es algo muy simple. Eso tiene que ver con los procesos cognitivos. Quiere decir que las personas van cambiando la forma en la que perciben ese mundo y van cambiando la forma en la que entienden la forma de aproximarse a los objetos o utilizar los objetos nuevos. Por eso es que entramos cuando hacemos los estudios de los equipos como tal. Uno de los estudios que comenzamos a trabajar son los estudios relacionados con la usabilidad. Ya tendremos un capítulo especial sobre eso. La usabilidad entonces tiene que ver con esa búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la satisfacción que tienen los usuarios en el uso de un producto. Podemos medirlo, podemos mirar qué tan eficiente es ese producto que estamos desarrollando, qué tan efectivo es para desarrollar la actividad que quiero, y si yo estoy satisfecho con el uso que le estoy brindando o no al producto o al desarrollo del producto que se me dio. Otros elementos que tienen que ver con esos procesos mentales tienen que ver con las variables semiológicas. La semiología es la interpretación. ¿Qué entiendo yo cuando veo algo? Hace algún tiempo se decía que azul niño, rosado niña. Uno entendía que ese color quería decir algo, ¿cierto? Nosotros podemos entender que verde avanza, rojo se detiene. Fíjense cómo solamente un cambio de color puede definir una acción. La semiología tiene que ver con esa interpretación que yo le doy a algo que veo. Si yo veo algo rojo, posiblemente tenga que sentir que me detengo, que es algo peligroso, que es algo no sé qué. Si veo algo verde, posiblemente puedo pensar que es algo que no es tan peligroso, en fin. Son sencillamente sistemas semiológicos que los semiólogos se encargan de hacer este tipo de análisis dentro de la variable de los objetos y lo que hemos colocado en el objeto. Vayámonos al otro capítulo. El entorno. Puede ser un entorno físico o un entorno social. En el entorno físico está relacionado con las condiciones ambientales. Entonces nosotros tendremos que mirar para el desarrollo de la actividad cuáles son las condiciones de entorno físico que se están presentando. Como mencionaba anteriormente, ese entorno físico puede estar relacionado con la iluminación, por ejemplo. Entonces yo podría decir cuánta cantidad de luz requiere en su área de operación un joyero para desarrollar su actividad, o un cirujano. ¿Cuánta cantidad de luz se requiere para iluminar un corredor? Son espacios que se ven afectados por la cantidad de iluminación. El sonido. ¿Cuánta cantidad de sonidos soy capaz de percibir o no?
hasta cuánto mis oídos permiten un sonido en particular antes de comenzar a generar problemas de pérdida de audición. La temperatura. ¿Cuáles son esas variables de temperatura? ¿Hasta dónde puedo desarrollar una actividad en un ambiente o muy frío o muy caliente? ¿Cuáles serán esos valores ideales de temperatura para el desarrollo de una actividad? Y entonces, si yo logro encontrar esas variables, podría comenzar a decir cuáles son esos entornos desde lo físico que me generan ambientes ideales para desarrollar las actividades. También tendremos los ambientes no físicos, sino los ambientes organizacionales, que tiene que ver toda esa relación con las condiciones laborales, el manejo con compañeros, la relación con superiores o con inferiores o con iguales, en fin, y cómo se da esa relación entre ellos y nos permite generar un entorno que puede ser muy interesante para una persona que está desarrollando un trabajo ahí o no lo está haciendo. ¿Cuál de ellos tendremos que controlar?